Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a la Cámara, especialmente a Raúl. Es un gusto para nosotros estar compartiendo estos momentos con los asistentes. Nosotros desde la Subsecretaría TIC convocamos al armado y la formación de la Mesa Nacional de Internet de las Cosas, donde participa, por supuesto, la Cámara que preside Raúl Crudele. Comenzamos varias iniciativas. Quería a ver si puedo compartir pantalla para presentarle los resultados de una iniciativa que logramos con la Cámara, que es el primer reglamento nacional de Internet de las Cosas en Argentina. Bueno, voy a avanzar medianamente veloz para no demorar la agenda. Es una presentación cortita. Digamos, en esta lámina vemos quienes participamos de la Mesa Nacional de EUTIC. Como les comentaba, estamos nosotros como Subsecretaría TIC, está la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, la Cámara, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ARSAT, CADIEL, la Cámara de Electroelectrónica, GSMA Latinoamérica, representando un poco a los operadores móviles, la Academia, con la Universidad Nacional de La Plata, la UTN y el Instituto Nacional de Asociativismo Económico, el INAES. Estos somos, por ahora, quienes participamos de la mesa. Prontamente se está sumando el Ministerio de Agricultura, que ya tuvimos algunas charlas para, digamos, tienen iniciativas interesantes en términos de AgTech y ese tipo de cuestiones. Pero vamos directo al relevamiento, que es un poco por lo que nos convocaron a este evento. ¿Qué pensábamos cuando dijimos de hacer un relevamiento? Básicamente es tener una aproximación real al desarrollo del ecosistema. Nosotros notamos que el ecosistema, y esto se confirma un poco con las participaciones, el ecosistema de IoT en Argentina, al igual que en varios países, es grande, es dinámico, pero es muy fragmentado. Digamos, hay muchos actores y mucha fragmentación en el mismo. Con la mesa tratamos, en parte, uno de los objetivos de la mesa es articular un poco entre el sector público, el sector privado y la academia, para generar políticas públicas y conocer las necesidades de este ecosistema que es tan fragmentado. Por eso también los integrantes iniciales de la masa de IoT convocamos a las cámaras y demás, que son los que pueden agrupar parte de esta cantidad de empresas. Entonces, a partir de esta aproximación real al desarrollo del ecosistema, podemos pensar políticas públicas, digamos, con un poco más de base en el terreno, ¿no? A veces, si no, muchas políticas públicas se piensan desde escritorios y demás, y no tienen correlato en los hechos concretos. Fue una participación abierta y pública a partir de la plataforma Argentina Gobar. Se presentaron 154 proyectos, un número interesante. Sabemos que hay muchos proyectos más, porque yo personalmente conozco algunos que no participaron de este relevamiento, pero nos da una idea. Básicamente se trató de una encuesta online, dividida en 5 ejes. Cada uno de estos ejes tenía varias preguntas. Esto es un poco la parte metodológica, ¿no? Que necesitamos, digamos, información del proyecto, qué cadena de valor, en qué cadena de valor participaba ese proyecto. Definimos 4 con la Cámara, las áreas a las que estaba abocado ese proyecto, la relación institucional, digamos, ¿no? En esto que comentaba un poco de la articulación entre el público, privado y las universidades, y el financiamiento, si recibían financiamiento y de qué tipo era ese financiamiento, ¿no? Si era de origen público, mixto o privado. De estos 154 proyectos que recibimos, el 86% se centró en la zona, digamos, núcleo productiva de Argentina, ¿no? Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Hay otros proyectos en el país, sabemos de Misiones, que figura también, digamos, el mapa es un poco más amplio. Hay proyectos también en la Patagonia, pero digamos, la mayor densidad de proyectos se da en
en estas áreas que muestra el mapa. Esa es la ubicación geográfica de los proyectos. Más del 70% de los proyectos son iniciativas de empresas, lo cual esto muestra, digamos, que evidentemente IoT es un emprendimiento privado, pero también notamos que requiere de esta articulación, ¿no? De políticas públicas, un poco también lo que mencionaba Fernando en la presentación anterior, junto con Raúl, este acuerdo marco. Entiendo que tiene que ver con esta articulación entre público y privado para generar mayor dinamismo al ecosistema. El 50% de los proyectos que se presentaron, digamos, son productos desarrollados, ¿no? Que ya se comercializaron, están en vías de comercialización, y lo que es muy interesante también es que el 30% de estos proyectos que presentaron en el relevamiento son desarrollos experimentales, o sea, hay como una base burbujeante de desarrollos. Este es un poco, el gráfico muestra por sector el estado de los proyectos y la cantidad, ¿no? Digamos, por supuesto, muchos proyectos abarcan diferentes áreas, por lo cual la suma total de todas estas cantidades va a dar mucho más de 154, pero bueno, básicamente ciudades inteligentes, industria y agro son los rubros que mayor cantidad de proyectos presentaron, ¿no? Se relacionan en algunas cuestiones con cuestiones sociales, o de una mejoría del bienestar social en las ciudades inteligentes, y desarrollo en lo que tiene que ver agro e industria. Ahí vemos, el gráfico muestra cuántos están finalizados, en ejecución, en diseño, cuántos suspendieron y cuántos se cancelaron. En términos de cadenas de valor, notamos que en estas 4 que habíamos definido, ¿no? Como conectividad y software, desarrollo de plataformas y sensores, está bastante parejo la cuestión del desarrollo, ¿no? Conectividad y software, digamos, se ponen como los 2 principales focos del desarrollo del ecosistema IoT en Argentina. Son 126 y 125 proyectos relacionados con eso, pero también en sensores y en desarrollo de plataformas la cantidad de proyectos es bastante similar, ¿no? Digamos, esta fase notamos, básicamente es recolección de datos, procesamiento y devolución de información, ¿no? Eso es muy sintéticamente Internet de las cosas. Entonces notamos que hay un desarrollo parejo en estas 4 patas del ecosistema. También un poco hablando acá de financiamiento, ¿no? Cómo se financia IoT en Argentina. El 23% de estos proyectos contó con financiamiento de terceros, lo cual quiere decir que el 67%, sí, 77%, se financió propiamente, ¿no? Digamos, el financiamiento fue propiamente del proyecto y no recibió financiamiento de terceros. Este es un indicador, digamos, o un dato, o una señal de que algo por ahí se puede llegar a hacer, ¿no? Los proyectos que fueron financiados, digamos, llegaron a etapas maduras, es decir, no se cancelaron ni se suspendieron. Con fondeo público, digamos, fue más que nada a la parte de seguridad, de ciudades inteligentes y de bienestar, y el financiamiento mixto, digamos, público y privado, digamos, aportó entre 1 y 5 millones. Nosotros en el reglamento hicimos como una escala en pesos de financiamiento. En este financiamiento mixto, ¿no? Agro y ciudades inteligentes, industria, que son los 3 que mayor cantidad de proyectos presentaron, digamos, fueron los que recibieron la mayor cantidad de financiamiento, y el financiamiento de terceros privado, ¿no? Se circunscribe a proyectos de más de 5 millones de pesos. Básicamente lo que notamos es, vamos a esta lámina, ya con esto estamos terminando, ¿no? El sector público, digamos, es el mayor aportante, financió el 20% de los proyectos presentados, pero si vemos ahí la distribución de la erogación de la inversión pública en IoT, el 55% fue a los proyectos
más chicos de financiar, ¿no? Más pequeños de financiar, entre 100.000 y 500.000 pesos, en contraposición, como veíamos en la lámina anterior, el financiamiento de terceros privados se orientó mayormente a proyectos mayores a proyectos mayores a 5 millones de pesos. Es decir, el Estado está financiando la mayor cantidad de proyectos pequeños, de menor cuantía en términos de dinero, que los terceros privados se vuelcan a proyectos de mayor envergadura o de mayor cuantía financiera. Este es un poco lo que tenía para comentarles del relevamiento, ¿no? Un salpicado de las cosas que estuvimos viendo. Aquí tienen, digamos, pueden acceder tanto al análisis, a un PDF, al documento, donde se hace un análisis del relevamiento, y también hay un tablero, en un tabló público, donde pueden jugar con algunas variables. Esto está abierto al público. En todo caso, yo en el chat les puedo dejar mi correo por si les resulta complejo acceder de estos URLs, y les puedo enviar los links de acceso si les parece bien. No sé cómo estamos de tiempo. Tenía 15 minutos, creo que estoy bien, pero no lo sé. Está muy bien, Juan. Bueno, no sé si hay preguntas, y si no, les agradezco mucho y espero que la información les haya resultado útil. Consulta, ¿podrían dar algún tipo de ejemplo de proyectos financiados? Sí, esa información está en el tablero. Yo le estoy dejando aquí mi correo en el chat. Le pido permiso a la cámara para compartir esta información personal en el chat. Por favor, hágalo, para eso estamos. Bueno, muy amable. Y de ahí les puedo enviar el link a los tableros, al tablero de Tableau, y pueden tener mayor particularidad de los proyectos. Más en particular, y también sobre el análisis en otro link, que está el documento. Aquí hay una pregunta. La idea del tablero es actualizarlo con el ingreso de nuevos proyectos en tiempo real. Gracias. Sí, estamos trabajando con la idea de que este sea un relevamiento permanente, con diferentes cortes temporales, como para ir sacando fotos y ver qué sucede con el ecosistema, ¿no? La idea es seguir de cerca el ecosistema, tener un pulso cercano a lo que sucede en el mercado, y a partir de ahí tener un poco, tener mayor agilidad en la promoción de políticas públicas. Hay otra pregunta. ¿Hay proyectos de relevamiento ambientales? No tomamos, habría que investigar un poco en el bruto del relevamiento. Quizás haya algún proyecto de relevamiento ambiental. No fue como una categoría que estipulamos en el relevamiento, pero quizás haya algo de eso dentro de lo que es ciudades inteligentes. Supongo que puede ser un área que ahí haya algún tipo de descripción de relevamiento ambiental. Nosotros no lo tomamos como una categoría. Puede ser que en el bruto esté esa información, no la tengo disponible en mi cabeza ni en mis notas particulares que hice para esta presentación. Pido disculpas. Guillermo Chedid pregunta, ¿cuáles son las principales industrias y mercados que manejan proyectos IoT en el país? Bueno, ahí los tres grandes sectores. A ver, con IoT tenemos una especificación bastante compleja, que es, nosotros tomamos sectores, por ejemplo, ciudades inteligentes, industria, agro es otro, y cada uno de estos sectores que uno toma, retail puede ser otro, digamos, seguridad, cada vertical, por decirlo de alguna manera, cada espacio que uno trata de delimitar para entender el ecosistema de IoT, cada espacio, aunque mínimo sea ese, es un universo en sí mismo. Digo, industria es un universo, creo que hay gente de industria hablando después de mí, con lo cual que pueden llegar a tener mayores precisiones al respecto. Ciudades inteligentes también es un universo en sí mismo, y a veces es difícil abarcar conceptualmente con conceptos un poco más definidos, ¿no? Digamos, cuando uno habla de ciudades inteligentes, todos entendemos de qué hablamos, pero a su vez, supongo que todos entendemos de qué hablamos, pero a su vez
es un universo infinito de abarcar, o sea, tiene un montón de verticales, vamos a decirlo, como para que se entienda un poco mejor esta dificultad que encontramos por ahí de conceptualización. No estoy respondiendo, digamos, en estas cuáles son las principales industrias, mercados que manejan proyectos de IoT en el país, pero eran ciudades inteligentes, agro e industria, las que mayores cantidad de proyectos presentaron en el reglamento, en esos tres grandes verticales. Bueno, William Trigos pregunta, ¿hay algún reporte de proyectos de IoT aplicado a la tecnificación de campus universitarios? No, yo no dispongo de ningún tipo de reporte de este estilo, pero sí le puedo llegar a hacer esta inquietud a las universidades de La Plata y a la Tecnológica Nacional, que forman parte de la mesa, y si William comparte sus datos y yo recibo esa información, con gusto se la hago llegar. Marcelo Pérez de CFI pregunta, ¿tienen proyectos vinculados con el sector apícola, más precisamente en el sector de producción primaria? Muchas gracias. Nosotros como Mesa Nacional de IoT articulamos políticas y actividades, digamos. Nosotros no definimos un sector específico de acción, sino que tomamos diferentes inputs e informaciones del sector académico, del sector privado, de los operadores, de otras partes del sector público, y tratamos de articular y ver, de suplir ciertas necesidades que los actores de la mesa vayan presentando, con lo cual la mesa en sí mismo no tiene un proyecto de apoyo a un sector específico. Ana Laura pregunta, ¿cuántos proyectos se estiman pueden haber quedado fuera del radar, es decir, fuera de la encuesta? No me animaría a hacer una apreciación de ese estilo. Por ejemplo, sé que en Misiones hay un polo de desarrollo de IoT con muchos proyectos, pero no los puedo cuantificar, y al reglamento se presentaron 2 o 3. Sé que hay más, digo, pero no podría cuantificarlo. Bueno, Juan, hasta el momento esas fueron todas las preguntas. Si me Muchísimas permiten, gracias. permiso. Sí, adelante, Raúl. Yo también tengo algo para comentar. Varias de las preguntas que le hicieron a Juan, nosotros desde la Cámara podríamos decirles, tomen nota a los presentes, a los interesados, porque están tirando ideas. Por ejemplo, no sé, veo el campus universitario. Juan te puede decir qué es lo que le informaron a él. Nosotros podemos decir, tomen nota que hay una demanda visible. Los proyectos en sí van saliendo en base a las iniciativas en general de emprendedores, pymes o del ambiente universitario. Entonces, la idea es que justamente en estos ámbitos de este tipo de encuentros, de los nuestros, de la Mesa Nacional de IoT, se vayan poniendo sobre la mesa las ideas y las posibilidades. En cuanto al relevamiento, les agradezco a Juan haberlo compartido con nosotros, y la verdad que es muy enriquecedor tener ya una especie de radiografía, por lo menos una muestra de lo que está pasando en el país, que la verdad que hasta ahora la información que uno puede encontrar, si la googlea, es mundial, es global, pero esto es fantástico, empezamos a tener información real en este país. Pero como preguntaron por ahí, algunos quedaron fuera del radar. Bueno, esto sigue adelante. Tenemos unas 2 preguntitas más y cerramos con las preguntas, así le damos paso al próximo orador. ¿Cuáles son las acciones que se impulsarán para acelerar la implementación de IoT en el país, teniendo en cuenta la baja conectividad en un territorio tan extenso como nuestro país y la clara tendencia a nivel mundial sobre IoT? La brecha significa aumento de la desigualdad. Desde Bahía Blanca, Javier Sáenz Cor. Entiendo que la pregunta es para mí, ¿no? Sí. Bien. Dale, después la complementamos. Muy bien.
A ver, nosotros, salgo un poco de UTI, digamos, desde la subsecretaría TIC, llevamos adelante el plan Conectar, digamos, cuyo uno de sus ejes es la extensión de la red federal de fibra óptica, que eso es para lograr conectividad fija, ¿no? Son más de 34.000 kilómetros de fibra iluminada que lleva adelante ARSAT. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, en términos de conectividad de IoT, hay varias tecnologías que cubren esa necesidad. Entiendo que algunas de estas tecnologías no hay una cobertura 100% del territorio, ¿no? Pero hay, digamos, los operadores móviles, varios tienen sus redes dedicadas a IoT, hay otros operadores privados con diferentes tecnologías, como LoRa y Sigfox, que tienen también una amplia cobertura nacional. ARSAT incluso tiene su propia red de IoT con tecnología LoRa, con lo cual cuando se habla de conectividad en IoT es muy diferente a la conectividad de los hogares o de las personas. Entiendo que puede haber, seguramente haya baches de cobertura para IoT, digamos, pero desde el Estado promovemos principalmente por ahora, estamos más apremiados por conectar hogares y personas que por conectar cosas, que eso, digamos, es una actividad evidentemente privada, como vimos en el relevamiento, ¿no? El 70% de los proyectos corresponden a empresas privadas. Yo voy a agregar algo. Fíjense en el chat cómo se van generando respuestas, preguntas y respuestas. En general, desde la Cámara vemos que las iniciativas están generadas por la demanda, es decir, no estamos esperando que alguien ponga plata para después no recuperarla. Entonces, lo que se busca es que los proyectos funcionen, sean rentables, sean viables, y nos encontramos con el problema de la falta de conocimiento de los propios interesados en el uso. Es lo que siempre, los que me han escuchado más de una vez, ya les voy a resultar un poco cansador. Yo no le puedo ir a vender algo a alguien que no sabe qué es o de qué se trata, como era Internet 25 o 30 años atrás. Entonces, donde falte conectividad, alguien la va a tener que dar en el momento en que eso resulte viable, resulte favorable. Nosotros, desde el punto de vista privado, pensamos de esa manera. Obviamente, es posible que el Estado pueda hacer otras cosas, pero nosotros pensamos que lo que resulta razonable es que la propia industria crezca y se sostenga como la mayoría de las industrias en este país. Esa es mi idea. De hecho, ya estaría respondiendo a otro chat que hablaban de que tienen proyectos para presentar. Bueno, esta Cámara está abierta respondo por la Cámara, para el que se quiera asociar o el que quiera dar a conocer sus productos, sus proyectos, estamos abiertos. En el caso de la Mesa Nacional de IoT, la maneja Juan, él podrá decir cómo se articulan. Bueno, y aquí hay una última que vamos a ir cerrando el tema preguntas. ¿Cómo podríamos sumarnos desde una universidad del interior, Universidad Blas Pascal, donde tenemos un laboratorio de IoT? Entiendo que esto es para Juan. Yo dejé mi correo en el chat, está mi correo laboral en el chat. Pueden contactarse conmigo directamente cuando gusten y entablamos a partir de ahí el diálogo o lo que haga falta. Y estoy viendo en el chat y acá me marcan una falencia que debo reconocer, me olvidé de la conectividad satelital en términos de IoT. Muchas gracias, Javier Sáenz, por esta aclaración. Bueno, se siguen sumando. Se aplica la Ley de Economía del Conocimiento en los desarrollos registrados. ¿En qué situación está? ¿En qué situación está esta ley en ese sentido? La ley, a ver, dentro de lo que fue una de las actividades de la Cámara, de la mesa de IoT, la Subsecretaría del Conocimiento explicó ciertas líneas de financiamiento que existían para capacitar recursos humanos dedicados a IoT. No sé si no seguí yo en lo personal,
si hubo requerimientos hacia la Subsecretaría de Economía y Conocimiento específicos sobre IoT y demás, pero sí se informó a la mesa las líneas de financiamiento para capacitación. Yo recuerdo en una reunión de la Mesa Nacional de IoT, creo que la anteúltima, donde se expusieron las líneas de financiamiento ofrecidas. Así es.